Bueno, ahora este ejercicio realmente es de tal importancia porque muchas veces en todos los ejercicios nos dan las características de los elementos pasivos, resistencia, inductancia y capacitancia, ¿sí? O reactancia inductiva, reactancia capacitiva y resistencia. Ahora en este caso vamos a resolver el circuito en acción inversa. Vamos a nosotros a determinar la resistencia y la inductancia en la bobina. Todo esto es la bobina, donde la bobina en sus características internas tiene una resistencia a la bobina y una inductancia a la bobina. Por lo tanto, para poder realizar y poder determinar esas características de resistencia e inductancia de la bobina, es importante hacer un circuito serie y auxiliarnos de una resistencia patrón conectada en serie con la bobina. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro circuito. Por tal razón, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a suponer que la resistencia, vamos a elegir una resistencia patrón de un determinado valor, o sea que la resistencia patrón vamos a suponer que sea de 10 ohms. Puede ser cualquier valor que nosotros elijamos, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones y estas características de este circuito, ¿cuál sería el proceder para poder determinar esos elementos? Sí, lo dejo a la imaginación, que ustedes piensen, que ustedes se hagan sus propios cuestionamientos para poder tener este circuito. Vamos a suponer pues que nosotros tengamos unos valores o que hayan medido en forma experimental los valores, ¿sí?, en el circuito. Por lo tanto, nosotros podemos tener que el valor que podamos tener en la resistencia patrón sea de 20 volts. Vamos a suponer que el valor en la resistencia patrón sea de 20 volts. Que la resistencia, donde ponemos la tensión en la bobina, tenga un valor y el valor total sea un determinado valor. Vamos a suponer nosotros que los valores que tengamos ahí en la bobina sea de 22.4, resultados de un experimento, y que el voltaje total sea de 36 volts. Son las características que requeremos reconocer, lógico, desde el punto de vista experimental. Estos datos, estos valores de tensión, conectamos un voltmetro y nos dio un valor de 20 volts. Conectamos un voltmetro en la bobina de este punto, o sea, el voltaje en la bobina entre este punto y este punto, y nos dio 22.4 volts. Y el voltaje total nos da 36 volts a una frecuencia de 60 ciclos. Entonces ya tenemos ahí las características necesarias para poder iniciar el planteamiento en el problema. Entonces, ¿cuál sería la situación que nosotros podemos determinar en este circuito? ¿Sí? Si nosotros lo pusemos desde el punto de vista fasorial, desde el punto de vista gráfico, ¿qué es lo que va a suceder con el voltaje total y el voltaje en la resistencia patrón como la bobina? ¿Qué es lo que va a resultar de esto? Nosotros vamos a tener que el voltaje que vamos a la tensión en la bobina patrón va a estar sobre los ejes de los reales porque es una resistencia donde el ángulo de desplazamiento es de 0 grados, ¿sí? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a resultar con las características del voltaje en la bobina? Este voltaje en la bobina, si yo represento esto en forma fasorial, el voltaje en la resistencia patrón va a ser de 0 grados. El voltaje en la resistencia de la bobina no sabemos qué ángulo vamos a tener ahí, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la resistencia el desplazamiento en el voltaje aplicado. Entonces, ¿cómo podremos determinar desde el punto de vista fasorial estas acciones? ¿Sí? Si nosotros continuamos que el voltaje en la resistencia a la bobina lo vamos a guiar que también es resistencia, por lo tanto aquí tendremos nosotros un voltaje en la resistencia de la bobina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entre el voltaje en la resistencia de la bobina y el voltaje en la inductancia de la bobina, ¿qué ángulo de desplazamiento habrá entre la resistencia y la inductancia? ¿Sí? Pues habrá un ángulo de 90 grados, por lo tanto el voltaje en la inductancia va a estar desplazado 90 grados con respecto al voltaje en la resistencia. Aquí tengo el voltaje en la
inductancia de la bobina. ¿Sí? Aquí lo tenemos de este punto de vista. Por lo tanto, nosotros el voltaje en la bobina va a ser el voltaje resultante de estos dos. Por lo tanto, entre este punto y este punto voy a tener el voltaje en la bobina. Aquí tengo el voltaje en la bobina desplazado con este determinado ángulo. Aquí tengo un ángulo de desplazamiento. ¿Ok? Después, ¿qué sucede? Lógico, nosotros sabemos por ángulos suplementarios que este ángulo con este ángulo y este ángulo debe sumar 180 grados. Pero bueno, ahorita vamos a hacer este seguimiento desde el punto de vista fasorial. Por lo tanto, el vector resultante del voltaje aplicado, ¿de dónde irá? ¿A dónde partirá? Entonces nosotros tenemos que el voltaje total va a ser el voltaje que vamos a tener entre este punto, y este será el voltaje total desde el punto de vista fasorial con un determinado ángulo que ahorita lo llevamos como θ. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? Desde el punto de vista fasorial, comentarios, dudas. ¿No hay dudas? Por lo tanto, ya tengo ese diagrama fasorial y qué es lo que va a suceder. ¿Cómo será la corriente? ¿Qué valor tendremos en la corriente del circuito? ¿Qué valor será la corriente? Que es igual a un voltaje sobre una impedancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el voltaje, la corriente en la bobina patrón, o en la resistencia patrón, pero va a ser igual a ¿cuánto? ¿Nos da cuánto? 20 ¿sí? De 0 grados sobre la impedancia. ¿Cuál impedancia es? Una resistencia de 2 ohms, ¿sí? De 0 grados. Por lo tanto, ahí tenemos un valor de 10, ¿sí? De 0 grados amperes. Esa sería la corriente en la resistencia patrón. Lógico, si esta corriente en la resistencia patrón va a ser la misma corriente que va a pasar en la resistencia de la bobina. Ya lo vemos por estar un circuito serie. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que podemos determinar en este circuito para determinar los parámetros? Lógico, cabe hacer mención que donde se van a cruzar este valor del voltaje total con el voltaje de la bobina, pues aquí se toma con un compás y se va a trazar el radio del voltaje total y otro compás para el radio de la magnitud, ¿sí? Del voltaje de la bobina, y donde se crucen, ahí es donde va a ser el punto de unión del voltaje total con el voltaje de la bobina. Pero bueno, ya tenemos ese planteamiento, ya tenemos ese seguimiento. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Si nosotros, ustedes quieren, podemos poner aquí el voltaje total, va a ser igual a 36 volts. El voltaje en la resistencia patrón va a ser igual a 20 volts. Y el voltaje en la bobina de 22.4 volts. Ahí tenemos ya representado esas tensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cómo podré representar el ángulo de desplazamiento entre el voltaje total y el voltaje en la resistencia primaria? ¿Cómo lo podremos determinar? ¿Con qué ley? Una ley matemática muy común que nos sirve para determinar los ángulos. ¿Cuál le aplicaremos? Sí, bueno, pues ustedes recordarán que existe la ley de los cosenos. Ya recordaron primaria, kinder, bueno, eso yo lo vi casi en primero de secundaria. Bueno, ahora no sé a qué grado se estén impartiendo estos conocimientos. Por lo tanto, ¿cómo puedo determinar el coseno de ese ángulo? ¿Sería igual a qué? ¿A qué vectores? Será el vector de 36, voltaje total, al cuadrado, más el voltaje en los reales, que va a ser 20 al cuadrado, menos el voltaje en la bobina al cuadrado sobre 2 veces el voltaje A, 36, por el voltaje B, que es 20. Y ahí tengo la ley de los cosenos.
¿de acuerdo? Y esta ley de los cosenos aquí nos va a dar un valor, si ya lo hacemos, nos va a dar un valor aproximadamente, está mi calculadora, aquí tengo la calculadora. Por lo tanto, ¿cómo podré determinar ese ángulo? Pues nada más es hacerlo eso desde el punto de vista matemático y nos da un valor de el coseno a 0.83 más o menos, ¿estamos de acuerdo? Y ese es el coseno del ángulo. Por lo tanto, el ángulo pues, es el arco coseno a la menos 1, por lo tanto el ángulo va a ser aproximadamente de, aquí lo tengo en mi calculadora, de 33.7 grados. Ok, ya conozco ese ángulo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Vamos a ajustar la cámara para que ustedes observen el seguimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? Por lo tanto, pues, ahora nuestro voltaje total, ya quitamos aquí esto, ya tenemos su representación fasorial, que sería de 33.7 grados. ¿Ok? Ya tengo el ángulo de desplazamiento de ese valor. Que este voltaje total va a ser igual a 30, bueno, vamos a representarlo en forma rectangular, y tengo yo rectángulo de 36 37.7, y eso nos da un valor de 29 aproximadamente. Vamos a ponerle 29 y 20, a 30 más J 20 volt. Ya tengo representado eso en forma cartesiana. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya tengo mi calculadora. ¿Algún otro dato? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el planteamiento que hacemos ahora? Ya tengo el voltaje total. Sí, yo quiero conocer los parámetros de la resistencia y la bobina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el planteamiento? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Podemos borrar el lado derecho de nuestro pizarrón? Bueno, esto se vuelve matemático. Por lo tanto, vamos a borrar esta parte. Ya borramos esta parte, ¿ok? Ya tenemos el voltaje total, voltaje en la bobina y en esos términos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones, que nos dice que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia patrón más el voltaje en la bobina, si ustedes quieren, del punto de vista fasorial? Por lo tanto, la tensión en la bobina va a ser igual al voltaje total menos el voltaje en la resistencia patrón. ¿Ok? Es nada más ni nada menos que la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje en la bobina nos va a dar el voltaje total, que es igual a 30 más J20 menos el voltaje en la resistencia patrón. ¿Cuánto nos da el voltaje en la resistencia patrón? Serían 20 más J0. Por lo tanto, el voltaje en la bobina, ¿qué valor nos dará matemáticamente? Entonces aquí tenemos esto con esto, menos me da 10 más J20. ¿Sí? El voltaje en la bobina. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas? Por lo tanto, ya tengo el voltaje en la bobina.
yo quiero conocer la impedancia. Este es el fasor de impedancia, este es el fasor de resistencia y este es el factor de inductancia en la bobina. ¿Sí? Yo quiero la impedancia, que sería igual a quién, a qué valor. Tenemos, nosotros aplicamos la ley de Ohm, o sea, voltaje sobre corriente, que este es igual a cuánto, el voltaje, cuánto nos da, 10 más J20 sobre qué corriente determinamos en el circuito, ¿sí? ¿Qué corriente tenemos? Ya la terminamos, no la hemos determinado, por tanto, ¿cuál corriente? ¿Cómo determinaré la corriente? ¿Sí? Yo pensaba que la habíamos terminado en este circuito, la borramos, por tanto, la corriente va a ser igual a quién, al voltaje en la resistencia patrón, que es de 20, sobre la resistencia, que vale 10. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 2 amperes en la resistencia, que es la misma corriente que tenemos en todo el circuito. Por lo tanto, aquí la corriente será de 2. ¿Sí? ¿Y qué tengo? La impedancia va a ser igual a cuánto. ¿Cuánto nos dará la impedancia? Hay que transformar ese valor que tenemos en la parte superior. Y nos va a dar 5. Esto me va a dar 5 más J10. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La resistencia será igual a 5 ohm. Ya tengo el valor de la resistencia, en este caso de la bobina. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la reactancia? ¿Cómo determinaré la reactancia? Vamos a borrar esta parte. Y la reactancia en el circuito, yo tengo que XC es igual a WL. Por lo tanto, XC, ¿cómo la podré determinar? El valor de la reactancia capacitiva. Aquí ya tengo yo, en este caso ya tengo este valor. La reactancia va a ser igual a ¿cuánto? A J10. Por lo tanto, L va a ser igual a 10 entre 377. Por lo tanto, la inductancia me va a dar un valor, a ver mi calculadora, me va a dar un valor de aproximadamente 26.5 milihenrios. Y aquí tengo el valor ya de la inductancia en la bobina y la resistencia en la bobina. Ahí tengo el planteamiento ya del ejercicio. Vuelvo a insistir, ese ejercicio se puede hacer y se debe de hacer en forma experimental, porque ya tengo los valores de tensión total, tensión en la bobina y la tensión en la resistencia patrón. Yo le puedo dar cualquier valor de tensión de alimentación, cualquier valor de resistencia, nada más es medir las magnitudes del voltaje en la bobina y el voltaje en la resistencia como el voltaje total, y hacer el planteamiento que ya hicimos para poder determinar la resistencia y la inductancia en la bobina. Lógico, podemos tener, si tenemos un instrumento, un puente de resistencias, pues lógico, podemos tener en forma directa la resistencia, la podemos medir la resistencia en la bobina y además sería comprobar con el valor de la resistencia teórico. Y ese es el seguimiento para el planteamiento de este circuito en forma muy elemental y sobre todo experimental, porque tengo que obtener estos valores de tensiones. Pero el seguimiento y el planteamiento del circuito es esto, sobre todo interpretar este diagrama fasorial. Este es lo importante. ¿Cómo puedo llegar a este diagrama fasorial cuando tengo ese desplazamiento? Yo tengo el valor, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la resistencia en la bobina y la inductancia en la bobina. Y este rectangulito es el voltaje que tengo en la bobina. Ya lo represento como la impedancia. Si yo te lo multiplico por la corriente, voy a tener el voltaje en la bobina. Si esto lo multiplico por la corriente, la reactancia inductiva me va a dar el voltaje. Y si esto lo multiplico por la corriente, me va a dar el voltaje en la resistencia. Y ahí está el planteamiento, y es lógico, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones para determinar la magnitud del voltaje en la bobina. Porque no tengo las cuestiones de esta acción, ¿sí? Y ya tengo este planteamiento en el circuito. ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No?
Bueno, pues este es el planteamiento de este ejercicio. Va, y continuaremos. Hay que echarle cabeza y ser en todo el recurso que hay que llevar desde el punto de vista de la solución, sobre todo las matemáticas fasoleales, el álgebra para la ley de los cosenos y poder determinar ese ángulo. ¿Ok?